Comunidad, identidad, estabilidad. No te retrases, consúmelo hoy. Úsalo y elimínalo. Produce para consumir, consume para tu bienestar. El bienestar social genera felicidad. El bienestar social genera felicidad. El gueto no es dialéctico. Desconociendo el conflicto y el choque con la realidad, no hay sitio en su camino que marquen cambios cualitativos, avances ni retrocesos. Por ello, carece de memoria y vive en un presente eterno. Esto es una cita del texto Ad Nauseam. Estamos en la Biblioteca Social Hermanos Quero, emitiendo desde Radio Almaina en el dial 88.5 de la FM granadina. Bienvenida una vez más al 14º capítulo de la tercera temporada de Sobredosis de Soma. Por favor, hagan una línea para la distribución de Soma. Un poco de Soma todo lo arregla. Hagan una línea para la distribución de Soma. ¿Por qué no te tomas un poco de Soma? Es el vecino el que dice al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Ellos se hubieran matado por un gramo de Hagan una Soma. línea para la distribución de Soma. Gracias. Bueno, pues para la gente que haya visto el título del programa porque haya entrado por otras redes sociales que no sea la radio, porque la gente que esté en radio pues habrá comido el programa nada más sintonizar la frecuencia. Hoy venimos a hablar del gueto político. Para ello nos vamos a fundamentar en un texto que salió aquí en Granada hace unos cuantos años, unos 20 años más o menos, que se titula Ad Nauseam, panfleto contra el gueto político en Granada. Este texto no dejó indiferente a nadie porque la verdad que es un texto donde no tienen pelo en la lengua y hablan bastante duro sobre las dinámicas que se dan en Granada en torno a los movimientos sociales, en torno a lo que es la ciudad en sí, e ideológicamente, los militantes y los colectivos políticos que supuestamente vertebran lo que viene siendo el movimiento político de la ciudad. 20 años después venimos un poco también a hacer retrospectiva, crítica, analizar si este texto sigue siendo vigente, en qué cosas estamos mejor, en qué cosas estamos peor, etcétera, ¿no? Y bueno, un poco también planteando, porque a lo mejor este texto no es del todo constructivo, quizás para la gente que no escuche sabéis que deberíais saber que este texto no es necesario para seguir el programa, obviamente, porque vamos a ir contextualizando un poco todo lo que se va a hablar en torno al texto, en torno al programa, etcétera. Pero si para la gente que le interese, este texto está en abierto conforme se hace un clic al título que he dicho antes, Ad Nauseam, panfleto contra el gueto político en Granada, os va a salir el enlace para lectura digital. Y eso, podéis acceder perfectamente, incluso si no estáis viendo por YouTube, iVoox o alguna otra plataforma y queréis estar mucho más contextualizados, podéis parar el vídeo, podéis leerlo y después poner el programa. Así ya tenéis deberes para casita y si no, lo podéis ver después del programa. Dicho esto, voy a presentar la mesa que tenemos hoy aquí para este programa. Yo soy Sergio, el presentador, que siempre se olvida presentar a los presentadores, valga la redundancia. A mi derecha tengo a Carmen. Hola, ¿qué tal? Elios. Hola, buenas tardes. A mi izquierda tengo a Pepe. Hola, buenas tardes. Ari. Hola. Y nada, para empezar quiero hacer una pregunta un poco abierta a las personas que estáis aquí en la mesa y que me digáis un poco qué se entiende o qué entendemos por gueto político, ¿no? O a qué alude. No sé si alguien quiere empezar abriendo el melón. Venga, por favor, no me hagáis esto, vamos, que no quiero siempre ser yo el que señale a alguien. Chan, chan. Bueno, en el texto define el gueto como aquel conjunto de relaciones políticas que están fundamentalmente basadas en la estética. Es decir, que el vínculo que une a la gente que forma parte del gueto, aunque haya componentes ideológicos y aunque hay obviamente componentes políticos, pero el vínculo que lo une entre sí y al mismo tiempo lo separa del resto de la sociedad sería la estética entendida en un sentido amplio, no solamente como una forma de vestir o un aspecto exterior, sino como unos códigos lingüísticos, como una forma de relacionarse, como unas formas de operar que
pues que son los que constituyen ese vínculo y ese elemento de cohesión. Yo creo que en una forma más amplia, porque este término del gueto se ha extendido mucho y ha trascendido a lo que fue este texto y se ha terminado adoptando en otros muchísimos sitios, creo que en general se puede entender como aquel pretendido movimiento político de transformación que termina radicalmente aislado de la sociedad que pretende transformar y entonces es incapaz de incidir en ella. Sí, yo creo que más allá de lo político también en general podemos hablar de guetos en cuanto a burbujas en todos los ámbitos ¿no? Pues la burbuja universitaria, la burbuja política, un poco esa separación de la realidad y en la que operan mucho, como ha dicho Elliot, los elementos estéticos que en un primer momento se pueden desarrollar en segundo plano, pues en este caso a raíz del antagonismo político, que van tomando protagonismo hasta que finalmente se hacen con todo el antagonismo político y acaban predominando solo los elementos estéticos por encima de digamos los aspectos de lucha social, ¿no? Por así decirlo. Entonces como que se formalizan, se institucionalizan o se hegemonizan determinadas estéticas, determinadas dinámicas, como ha comentado Helio. Entendiendo estética no como llevar pendiente o llevar una sudadera en los Dale solo, sino como algo mucho más profundo, ¿no? hasta que se hace con todo. Y al final es un conjunto de sujetos ahí como ficticios, disociados de lo que es la sociedad en su conjunto, ¿no? Lo que se han venido a llamar tribu urbana, de siempre. Que sí, yo creo que es bastante acertada el uso de la palabra gueto para referirse a ello, en el sentido de que enfatiza un poco lo que habéis comentado, de que al final se trata de una desconexión o de un grupo que solo tiene sentido en su desconexión o en su aislamiento, a pesar de que sea pretendidamente otra cosa. Y también por el hecho de la autorreferencialidad absoluta, que también es algo que pienso que asociamos indirectamente con la palabra gueto y con la pertenencia grupal a algo en un sentido identitario estético, y eso es lo que lleva luego a la autorreferencialidad. Entonces como que veo que tiene mucho sentido referirnos o hablar de un gueto político, porque ya lleva implícito la crítica que le podemos hacer a veces a la desconexión de los movimientos sociales cuando existe. Sí, compartiendo todo lo que habéis dicho y centrándonos en cómo lo describe el texto, a mí me preocupa un poco que, por un lado, un gueto no es un lugar que se elige, mientras que aquí parece que da la sensación de que sí, es decir, un gueto como distribución espacial en una ciudad donde se margina, excluye, ¿no? Y aquí estamos hablando más bien de fórmulas de autoexclusión y referencialidad en base a una identidad construida, compartida, pero que se construye por oposición o por antagonismo al resto, una forma de diferenciarse. Creo que, sin embargo, lo que también hay en el texto, aunque no esté tan claro, es la idea de que un gueto político también puede ser ese lugar donde personas que comparten un proyecto político, ¿no? Desatienden el contexto espacial e histórico que están viviendo, de modo que lo que no se ajusta no puede formar parte de la lucha. Y esa me parece que es como la preocupación última como gueto, porque la identidad y la estética en un momento determinado puede servir también para construir relaciones y afectos. Entonces no es en sí mismo el problema es cuando esa estética, esa identidad no es capaz de salir de ese espacio porque no encaja con el proyecto, ¿no? En lugar de pensar los problemas comunes que habitamos en la ciudad, pensar a dónde queremos llegar, por dónde pasa la historia, y si por ahí no pasa la historia, esa gente no forma parte de nuestra lucha. Eso es lo que acaba excluyéndonos, ¿no? Y en el fondo es lo que más me preocupa del gueto en sí. Porque es verdad que la contracultura, como fórmula de experimentación de la juventud, ¿no? Que cosas que se hacen aquí en referencia, son preguntas interesantes que nos podemos hacer, pero no creo que ese sea el problema de fondo. Yo quería hacer un par de advertencias, por así decirlo, antes de empezar a entrar en materia. Una es que, obviamente, las opiniones que vayamos a verter durante el programa van a estar sesgadas en el sentido en el que, bueno, pues yo mis años de experiencia militante aquí en Granada
cuando lance alguna de las preguntas y pregunte, pues no sé, si ha cambiado la cosa, si el gueto se ha destruido, todas esas cosas, pues yo daré, en la parte del gueto en la que yo he militado, pues voy a tener una perspectiva que, a ver, que es de perogrullo, pero como que siendo lo más objetivo y que teniendo en cuenta que voy a decir lo que pienso todo el rato, porque pienso que es lo real, que va a haber un sesgo ahí pues, generacional del ámbito en el que te mueves, de la lucha y tal. Y luego la segunda es que las críticas que vamos a lanzar, igual que se hace en el texto, son también autocríticas. O sea, formamos parte de eso, o hemos formado, y que al final no son críticas a personas individuales, en la mayor parte de los casos, sino a comportamientos adquiridos en determinadas circunstancias y tal. Y que al final estas críticas al gueto político son críticas a la forma de socialización del sistema capitalista y tal, ¿no? Que se empapan en este ámbito, pero que no tiene nada, que la gente no haga drama de esto, ¿sabes? Ni corralillos, ni... No estamos por encima, no es una cuestión de superioridad, sino al revés, de preocupación y de posicionalidad dentro. De intención de autocrítica, en realidad. De hecho, quizás como que la lectura que he hecho ahora del texto, que bueno, no es la segunda iba a decir, pero quizás la quinta vez que hago al texto este, ahora sí que es verdad que lo he leído con algo más de... no sé cómo decirlo, de distancia al texto, porque sí que en función de ciertas experiencias vitales, yo a lo mejor quizás estaba de acuerdo con las conclusiones, ¿no? De eso de que hay que erradicar el gueto, pero luego ahora pienso o me veo en una situación en la que existe la posibilidad de que no haya gueto mientras, no sé, en las dinámicas urbanas tal y como están concebidas dentro de la identidad, la individualidad, no sé, como que se me hace un poco, no sé, como no sé, un idioma que no entiendo, ¿no? O imaginarlo o cómo subvertir esa dinámica, pero bueno, eso entraremos en un debate más adelante y que al final, como dice Pepe, todos hemos estado dentro, ¿no? O estamos dentro del gueto, al final entiéndese el gueto como una pompa ideológica que no permea, ¿no?, en otros estratos de la sociedad a los que quiere llegar, ¿no? Que al final acaba siendo pues como una especie de ámbito de convivencia, ¿no? Y de compartir ocio, tal, espacio y afinidad. Y bueno, yo quería hacerle una pregunta más concretamente a Helios para empezar a entrar en materia, que él estuvo más presente que ninguno de esta mesa en la redacción de este texto. Pues quería preguntarte un poco el contexto de cuál fue el diagnóstico colectivo que se hizo, ¿no?, para sacar este escrito, en qué año fue, qué contexto de la ciudad había en ese momento, y ya a partir de ahí podemos un poco venir hacia aquí y ver qué retrospectiva histórica había, ¿no? Bueno, yo participé en la elaboración del texto de una forma bastante tardía. O sea, realmente no estuve en todo el proceso de debate, solo estuve al final cuando ya se estaban redactando las conclusiones y participé más en la... Digamos, una vez hecho el diagnóstico que era el ad nauseam, pues el proceso de reflexión llevó a buscar formas de actuación, que la fundamental fue precisamente la creación de este espacio donde estamos ahora, la Biblioteca Social Hermanos Quero, a consecuencia del proceso de reflexión que había habido con el texto. Entonces, vamos, no quiero decir que no estuve durante todos los debates que se dieron. Pero el contexto, después creo que vamos a hablar un poco del contexto más general, ¿no?, de lo que se daba en esos años a nivel social y de una forma más amplia, pero a nivel justamente del movimiento que ahí se identifica como gueto en ese texto, pues lo que había habido era una serie de rupturas dentro de diversos espacios colectivos y organizativos. Había habido un conflicto, digamos, más o menos abierto en la CNT, de la que se salieron distintos militantes. Se había clausurado o estaba a punto de clausurarse, o había habido cierto proceso también de ruptura dentro del Centro Social 190, que era un espacio ocupado que realmente ha durado hasta hace pocos años, aunque con distintas formas. Este año. El año pasado, sí. Pero bueno, como centro social no. O sea, como espacio físico sí, ¿no?, porque lo han demolido, pero como el centro social ha tenido distintas fases y creo que la última, no sé cuándo sería, bueno... Un par de años. Sí, 2 o 3 años, no sé.
Bueno, la cuestión es que en ese momento ese centro social se clausuró, se vació y entró otra gente y se abrió otra etapa distinta, pero coincidieron distintos procesos de conflicto, ruptura, clausura, de procesos organizativos, bueno, y lo que hay en el texto se llama como el fin de un ciclo gueto, ¿no? Y entonces pues empezaba otro. Y en ese momento pues distinta gente que había participado en esas experiencias, pues se reunieron para reflexionar qué es lo que pasaba y qué había detrás de esa dinámica. Entonces, bueno, pues ahora después hablaremos un poco de ese contexto más general y qué lucha había en ese momento y qué situación socioeconómica, que también creo que es bastante importante, pero digamos que a nivel interno de los movimientos sociales pues había esa situación. Yo quería preguntaros también un poco al hilo de ese contexto, ¿no? que incide mucho en la universidad. Iba a apuntar una cosa, pero bueno, toma el boli. No esperaba cortar tanto al moderador. Sí, es que iba a apuntar una cosa y justo me ha quitado el bolígrafo. Para la gente que lo esté siguiendo por radio y no vea la cámara, se están peleando por un boli. Vale. El meme este de dos ratas con un churro. Pero no hay Linkin Park de fondo, o sea que no vale lo mismo. Bueno, quería preguntar porque incide mucho, ¿no?, el papel ¿no?, en el texto que se puede extrapolar a Granada actualmente o quizá hace unos años, porque a mí me pasa que ahora también yo cuando lo leí creo que me siento como que lo estoy leyendo ahora en un momento político distinto, ¿no? Porque quizá hace 4 o 5 años en Granada sí que había quizá algún vestigio de movilización en los movimientos juveniles, había más colectivos juveniles que funcionaban, que tenían gente en la asamblea, quizá también con el encierro de ciencias, ¿no? En plan que había un pozo de colectivos militantes que pues tenían actividad, que tal que cual, y ahora pues hemos venido un proceso hacia abajo que yo pienso que se está reactivando de nuevo, pero bueno, como que yo en el momento en el que leí este texto fue también un contexto diferente al que lo estoy leyendo ahora, ¿no? En un lustro después. Pero sí quería preguntaros sobre el papel que tiene, pues como se dice, la universidad, ¿no?, dentro de la política, ¿no?, y del gueto político en la ciudad, ¿no?, como el perfil mayoritario del estudiante militante que viene de fuera, que como se dice, ¿no?, está un poco alejado de la realidad social de Granada y tal. Si es justa la crítica que se le hace, si no lo es, ¿no?, en plan un poco eso. Porque yo creo que aquí quien más que menos hemos venido aquí como personas estudiantes de fuera, ¿no? Y estamos aquí en Granada, ¿no? O sea, yo creo que tú también, Ari, ¿no? Sí, pues entonces, bueno, que cumplimos ese perfil, ¿no? Como quien dice. A ver, yo creo que ad nauseam se hace buenas preguntas. O sea, el texto para mí lo más valioso son las preguntas que se hace. Es decir, creo que son preguntas que ni siquiera que he osado responderlas, pero ayudan a caminar por los espacios de lucha en la ciudad de un modo autocrítico y autorreflexivo y de reflexión colectiva. No comparto de todo el análisis y en concreto, aunque las consecuencias son obvias, es decir, en esta ciudad hay una dificultad para la memoria colectiva porque parece que es una ciudad como de paso, que tiene una duración más o menos de grado más máster y poco más, pero precisamente porque en el texto se aborda también el problema de la ciudad en sí. Me parece que es que Granada es una ciudad que te expulsa como un riñón mal trasplantado. Uh-huh. Es decir, que no es como experiencia universitaria que es bohemia y entonces va ligada a ambientes alternativos y por lo tanto a veces entra, ¿no?, en lo político y tal, sino que hay gente que de hecho se quiere quedar y no puede. Es decir, que aguanta un par de años más encadenando trabajos precarios, no sé qué, y al final tiene que tomar una decisión. Y esto es obvio porque desde el año 95 Granada no para de perder población de entre 21 y 40 años. Y los estudiantes no suelen estar empadronados. Luego también hay jóvenes de la propia ciudad que ni siquiera están en el espacio universitario que tampoco pueden quedarse. Entonces me parece que es un poco injusta la crítica porque es como... Me parece que la gente sí que se quedaría si fuera otro tipo de ciudad. De hecho, la gente suele acabar en Barcelona, por ejemplo, ¿no? En Granada hay como una migración, esto creo que era Quique Tudela, ¿no?, el que lo trabajó,
en un trabajo de investigación que hizo, la gente que aquí está muy activa y pasa a Barcelona sí que suele construir su vida allí y de hecho siempre vinculada también a los espacios políticos de algún tipo. Entonces no dejan de ser sujetos políticos de lucha sino que más bien aquí no pueden. Entonces ahí creo que la crítica era un poco injusta. En lo que sí me parece que tenemos que tener en cuenta es no se puede reactivar cada cierto tiempo por intereses de los partidos políticos que se va a hacer un cierre del anillo y que siempre parezca el primer día, ¿no? Es decir, aquí ha habido lucha en los últimos 20 años en torno a este tema y cómo podemos hacer, es decir, qué tipo de creación política tenemos que hacer para que esa memoria perdure y las luchas se puedan recoger el testigo también para aprender de los errores, ¿no? Y de lo que no funcionó. Y en ese sentido, eso es lo que me parece que sí, que ahí sí hay un meollo que todavía no hemos acertado. De hecho, un compañero decía mucho, ¿no? Con cierta rabia, ¿no? Que Granada es como la política de la tabula rasa, ¿no? Que siempre llegan las nuevas generaciones como que se cree que han descubierto la pólvora y tal, y creo que pasa un poco también con el periodo de movilización del 3D, ¿no? En 2018, como se renunciaba también de ciertos colectivos, siglas, banderas, no sé qué, ¿no? O sea, y al final es como volverse a pegar contra el muro de que no... Como el texto denuncia, ¿no? Que no hay un aprendizaje... De hecho, lo iba a apuntar aquí, ¿no? El trasvase generacional, no hay un aprendizaje colectivo. Y también quería remitirme a la cita que os había comentado, que había pensado en leeros al principio del programa, que dice así: cuando hablamos de una ciudad sin tradición de lucha, estamos hablando de la inexistencia, debido a factores bien concretos, de un tejido social combativo capaz de establecer una continuidad, por débil y precaria que sea, entre sucesivas fases históricas y las luchas que la acompañan, y sobre todo de transmitir la memoria y las experiencias colectivas. Y eso me parece clave, ¿no? Porque al final no hay un encuentro generacional, que también puede ser por la desconexión del mundo estudiantil de la gente que llegó a nueva, también como por la gente que se va, que ha estado aquí militando, o como por la gente que se va porque se quema, ¿no? Por la militancia política, pero ese pozo no queda nunca, o es la sensación que yo tengo. O sea, también creo que... Bueno, voy a aprovechar primero para hacer un apunte, y es que a pesar de que está pensado y descrito como lo que ocurre como gueto político en Granada, y entiendo que es una situación particular, pienso que es exageradamente aplicable a casi cualquier otra ciudad, y eso también es interesante y ya lo hablaremos. Pero también un poco pensando a la gente que no conozca Granada, pienso que puede leer este texto y ver completamente elementos que también se dan en el gueto político de su ciudad. De hecho, cuando le hemos pasado este texto a gente que es de otra ciudad, reconoce casi el 80% del texto, ¿no? Entonces también como que igual tendemos a personalizarlo mucho, pero también está guay o interesante ser conscientes de que es una cosa que se puede analizar desde un punto más amplio, ¿no? Pero bueno, yo iba a decir que a mí, respecto al tema de los estudiantes, me surgían como varias cosas. Una es que está la parte de la falta de memoria colectiva, pero que me parecía casi más interesante la parte en la que reflexiona sobre cómo eso supone que hay certezas interiorizadas. En el sentido de que si no hay ese acompañamiento o ese seguimiento, hay ciertas certezas que no se cuestionan porque nadie estuvo ahí cuando se pusieron. Entonces se pueden hacer bolas de cosas como no, esto es así en esta ciudad o esto no se puede hacer. Y muchas veces no hay esa autocrítica o no se cuestiona porque todo el rato se llega a un punto en el cual no ha habido nadie que estuviera ahí presente cuando eso se dijo. Entonces cuesta mucho a veces deshacer esas certezas interiorizadas. Entonces como que ya no era solo la parte de la pérdida de memoria, que es como más obvia, sino que me parecía muy interesante como ver eso, que yo sí lo he visto en diferentes momentos, de decir, claro, es que es verdad que cuando se pierde la continuidad hay ciertos dogmas que se pueden llegar a mantener porque nadie sabe realmente por qué se hizo eso así o por qué eso se ocurría de esa manera. Y luego otra parte que me interesa también mucho, y es cómo se habla de que en el hecho de que sea una ciudad de paso y de que y que es bastante común en la mentalidad estudiante, es lo del tema de los ritos de iniciación continua, que pienso que sí han hecho que se paternalice o se infantilice muchas veces el movimiento desde dentro del propio movimiento, en el sentido de que no se aspira a nada más transformador o más grande porque se piensa que como estudiantes o como personas jóvenes no tenemos esa capacidad o esa profundidad de discurso. Entonces también pienso que hay como ese paternalismo y esa infantilización desde dentro que solo limita y que se ve así. Y luego también lo he sentido como que se puede dar más fácilmente, y esto es algo que he hablado con alguna de vosotras recientemente,
el falso argumento de autoridad en cuanto a estudiante, en el sentido de que si las asambleas estuvieran más formadas o los movimientos estuvieran más formados por gente con experiencias vitales militantes que no pasan por la universidad, se valoraría el conocimiento de otra manera, pero de esta manera es muy fácil que una persona que está en segundo de Derecho tenga un argumento de autoridad respecto a algún caso judicial. Por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, cuando realmente estudiar 2 años de Derecho no... O sea, no sé si me estáis entendiendo, pero que me parece que también eso es algo que da el hecho de que esté compuesto excesivamente por gente que vive en la pompa universitaria y que le da más crédito del que tiene, porque todos sabemos... O sea, cualquier persona que ha pasado por la universidad sabe que la universidad es una mentira, o sea, que nadie se hace experto de nada en un grado universitario. Entonces, claro, también es como... ese punto de no rechazamos las instituciones, pero le damos mucha validez a según qué cosas del contenido universitario. Para mí la universidad, es que claro, es una mierda porque creo que sí constituye un gueto para lo malo, pero no para lo bueno. Me explico. Es decir, creo que hay una burbuja universitaria estudiantil, ¿no? Que podemos hablar de ello como el gueto estudiantil. Que se puede ligar en mayor o menor medida al político, ¿no? Hay una zona en la que se pueden llegar a tocar. Lo que hemos hablado de las dinámicas de Granada Ciudad de Paso, estudiantes que estudian y se piran, con todo lo que eso implica a nivel político de no transmisión de los conocimientos, no hay aprendizaje, no se va creando un pozo. Y luego también el hecho de que vengan aquí 60, 70.000 personas al año de diferentes sitios es lo que se habla también un poco en el texto de la sensación de falso movimiento, porque bueno, pueden ser una gente alternativa, hay mucha diversidad de personas de muchos países, se vive la vida de un modo muy hedonista, ¿no? Pues yo qué sé, si tú puedes estar en el huerto de Carlos tocando la guitarra y haciendo cosas sin que nadie te moleste y... ¿no? Con ideas progresistas, pues la vida no hace falta nada más, ya lo tenemos todo hecho y al final no se crea una dinámica de lucha real. Entonces, por un lado, creo que sí da lugar a ese gueto y luego, por otro lado, creo que la universidad sí permea mucho en la ciudad. Es decir, en ese sentido no es gueto, es la universidad como marca empresa influyendo en todas las dinámicas de la ciudad en el sentido más negativo del término, ¿no? A nivel de gentrificación, de modelo de ciudad y de ocio, pues de borrachera y mercantilista y todo esto. Y entonces por eso digo que para lo malo es un gueto, porque la gente que viene sí se constituye como gueto, pero no por su culpa, sino por las dinámicas que se dan. Pero la empresa, o sea, la universidad como institución, como empresa, si está muy arraigada en la ciudad, influye muchísimo en las dinámicas. Entonces, por eso me parece que es una movida chunga. Bueno, lo que decía Carmen de las similitudes con otros sitios, creo que sí, que hay muchas y evidentes, ¿no? Y como decía antes, que se ha extendido mucho este texto y en muchos sitios se ha adoptado los planteamientos que se traen ahí, pero... es verdad que el componente universitario es muy particular. O sea, hay otras ciudades que tienen ese componente universitario, como Salamanca, por ejemplo, no sé. Pero eso es muy particular y determina muchísimo la dinámica política. Y no es tanto un problema, porque lo que tú dices de la crítica que hace el texto, Ari, no creo que sea tanto... una crítica particular a la gente que termina abandonando la ciudad, porque eso, bueno, pues forma parte de la vida de cada uno y de su recorrido y de muchas circunstancias, ¿no? Que como tú dices, pues algunas son elegidos y otras no, pero ahí la crítica sería a que se construya un movimiento sobre esa base. De hecho, creo que se hace una referencia, ¿no?, en el texto de que construir sobre los estudiantes es construir sobre barro, porque es una cosa muy, muy etérea, muy poco estable, que se va modificando continuamente. Y Granada realmente, fuera del ámbito estudiantil, tiene movimientos, tiene tejidos sociales. O sea, si tú te vas a los barrios, pues por ejemplo la zona norte tiene sus propios tejidos sociales, no sé, el barrio de la Rosaleda pues tiene su propia asamblea de vecinos con su reivindicación histórica por las zonas verdes, etcétera. Pero por ejemplo es curioso que una ciudad que tenga esa imagen tan juvenil no tenga realmente un movimiento juvenil
fuera del ámbito universitario. O sea, no hay en los barrios como hay en otras ciudades movimientos fuertes bueno, por lo menos colectivos de jóvenes que estén en su barrio llevando a cabo cierto trabajo político en clave anticapitalista, ¿no? Ya sea del tipo que sea. Es curioso ese contraste entre esa concentración de actividad de jóvenes universitarios y esa carencia que hay fuera de esa burbuja. Y luego lo que decía Pepe, pues creo que tiene bastante razón. O sea, también la universidad es que no se puede obviar, es un elemento fundamental en esta ciudad a nivel económico y a nivel social. O sea, tampoco se puede pretender darle la espalda como realidad social. O sea, es una cosa que está ahí, igual que pues Turín en los años 70 estaba marcada por la fábrica de la Fiat y su ritmo vital estaba marcado por la sirena de la fábrica, y todo el mundo de alguna forma tenía alguna vinculación económica con la fábrica. Pues en Granada uno de los motores, igual que lo es el turismo y la hostelería, pues uno de los motores sociales y económicos, y por tanto tiene que ser un espacio de lucha y tiene que ser un espacio de organización, y eso pues es inevitable, pero claro, pues tiene que quedarse como uno más dentro de los diferentes espacios que haya. Pero a mí me preocupa un poco, en realidad, la imagen del estudiante universitario como un todo, ¿vale? Es decir, yo creo que hay mucha diversidad en el interior, y ahí sí se está haciendo un análisis grueso de qué se supone vivir la experiencia universitaria, como si todas la viviéramos del mismo modo. Y me parece que eso no es cierto. Sí. Incluso si los ves haciendo botellón o yendo a las discotecas que están normalmente más pobladas por población estudiante que por población joven en general de la ciudad, incluso si vas a los sitios como más fetiches, igual sigue habiendo mucha diversidad. Me parece que romper el gueto pasa, entre otras cosas, por reconocer las diversas luchas y explorar cómo también apoyar a eso, porque sí que hay estudiantes que siguen organizándose de algún otro modo. Sí que hay luchas, sobre todo las que tienen que ver con el alquiler de las viviendas, que a lo mejor con un poco más de apoyo podríamos también entrar ahí, pero si tenemos una visión del estudiante universitario como una persona que viene aquí a vivir una experiencia, que además una experiencia muy específica, porque no es lo mismo. Yo recuerdo una vez estuve leyendo las encuestas que hace Relaciones Internacionales sobre somos la ciudad con más Erasmus, ¿no? Principal motivo por el que se venía era por la ciudad. Es decir, no era por los estudios, no era ni siquiera por el ambiente universitario, era por la ciudad en sí. O sea, la posibilidad de que ciudad y universidad forman un tándem completo, ¿no? Entonces, no digo que no haya que analizar cómo funciona la Universidad de Granada como construcción de marca, como acaparación de suelo, como zonificaciones excluyentes con el tejido del resto de la ciudad, abusos inmobiliarios. O sea, hay un montón de creación de servicios, por ejemplo, ahí donde se instala una facultad nueva, proliferan una serie de servicios específicos para estudiantes, gimnasios, restaurantes de comida rápida, comida para llevar, no sé qué, que modifican los propios barrios. Es decir, su nivel de incidencia, no solo como marca para atraer capitales, sino también para producir subjetividad real en la ciudad, es obvia. Pero atentos, porque si lo que queremos es romper el gueto, no me parece que esa imagen del estudiante, más allá de la crítica, que creo que también no la podemos incluso aplicar a nosotros, no me parece que sea justa. Porque creo que así lo que estamos haciendo es como de reconocer las posibles potencias y formas de subversión que pueda haber ahí. También hay un elemento politizador, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, como que hay una cosa que sí en el texto me parece, como tú dices, que es injusta también, como que no, como que vende que el estudiante llega aquí y se embelesa como por una... No sé, también hay una inquietud, ¿no? Que a lo mejor tú en tu pueblo no puedes explotar, pero llegas aquí a la ciudad... Sí. Con cierta autonomía, cierta gente que te da un discurso, que no sé qué, que va a la presentación de un libro, lo que sea, y de repente empiezas como de parte de una pompa. Hablo de mi experiencia personal, por ejemplo, que llega con cierta inquietud y luego cuando estás aquí, pues como una subida exponencial hacia arriba en cuanto a eso, ¿no? A unas posibilidades que tú en tu casa cuando estabas en el instituto no tenías, ¿no? Que como que se ve como algo negativo, pero quizás si ese elemento vital no hubiese estado, no te politizas de esa forma, ¿no? No sé. O sea, yo creo que se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no? Que entre la burbuja universitaria y la falta de cultura política, como que se imposibilitan muchas cosas.
Y también el hecho de que el estudiantado sea un grupo tan heterogéneo, porque los estudiantes no son una clase social, no son un grupo social concreto, sino que son como gente en una determinada etapa de su vida que está cursando sus estudios universitarios, pero que hay gente de muchos sitios, de diferentes clases y con diferentes inquietudes. Entonces creo que ahí habrá que poner el foco en según qué circunstancias, estudiar en qué momentos pueden ser sujetos de las luchas de la ciudad o no, estratégicamente, y estudiar la coyuntura de cada momento. Lo que yo sí comparto un poco, por ejemplo, en el tema de los alquileres que has comentado, que construir ciertas luchas sobre los estudiantes puede ser construir sobre barro, como ha comentado Helio, porque me parece que si, por ejemplo, no hay una lucha por la vivienda, o sea, no hay un movimiento fuerte de lucha por la vivienda en Granada ciudad, arraigado en su gente, digamos, en la sociedad civil de aquí, no podemos pretender construir un movimiento por alquileres dignos en el estudiantado, porque en el momento en el que esos estudiantes que se impliquen se vayan o se les solucione su problema, lo que sea, se va a venir abajo. Y ahora, si queréis, podemos hablar de estos últimos años en Granada y de los movimientos juveniles y tal, y analizar un poco esto. Pero bueno, que yo creo que no se trata de criminalizar a los estudiantes per se ni nada, que son un grupo heterogéneo, que los que sean de clase obrera serán sujetos de muchas de nuestras luchas y otros no, y los que tengan inquietudes políticas pues serán bien recibidos en los espacios políticos, como no puede ser de otra manera, como cualquier otra persona. Pero que más allá de eso tampoco creo que se deba, o sea, no es, como dije al principio, es crítica a las dinámicas que se crean en el seno de la sociedad. Claro, en plan. Pero sí que me parece curioso, por ejemplo, y a destacarlo dentro de lo que es la universidad propia de Granada, cuando has hablado, Ari, por ejemplo, de las encuestas sobre Erasmus, teniendo en cuenta el número de población que tiene esta ciudad, que sea la universidad española que más Erasmus recibe, sí que me parece que potencia muchísimo. Claro, esto yo creo que sí que ha sido una tendencia. No la Universidad Española, de todas las universidades Erasmus. De Europa. Sí. De Europa, no solo de. Es que en términos relativos una. Claro, es una locura. Y no lo digo solo por eso, sino que además siento que la tendencia es a más cada vez. Y ya ahí sí que, por mucho que la persona que viene de Erasmus no sea en un grupo homogéneo, sí que pienso que la experiencia está muy, muy condicionada a un consumo concreto de la ciudad. Y que ahí no es como estudiantes, que sí que se vive el mismo tipo de experiencia casi en un 99%. Y que eso sí que condiciona muchísimo, porque al final, si en cada grado o en cada clase, acaba habiendo un porcentaje tan alto de extranjeros que no solo no tienen arraigo con el territorio ni conocen la cultura, sino que no tienen ningún tipo de interés ni posibilidad prácticamente de quedarse más allá de 6 meses, no tienen ningún tipo de interés en asumir ningún tipo de conflictividad para cambiar, quejarse o aunque sea señalar. Entonces creo que eso sí que es un elemento que tenemos que tener en cuenta de la liquidez del movimiento estudiantil en la ciudad también, porque siento que a veces no se señala lo suficiente, o que no hay una cultura crítica respecto al Erasmus que igual a estas alturas sí que deberíamos de tener. O sea, como que no veo a nadie, o sea, no digo que manifestarse haga nada, pero nunca he visto ningún tipo de manifestación visual en ningún lado con ninguna reivindicación relativa a los Erasmus. Y sí me parece que es un elemento central de la miseria de esta ciudad. O sea, de verdad, en plan. A ver, hay muchas otras cosas, pero claro, igual que la UGR como tal y el hecho de que el mercado laboral incluso está copado por sus empleos precarios a través de los 1000 brazos que ha desarrollado y que todo el patrimonio que tiene y su política de patrimonio es copar la ciudad. Y también pienso que no es solo, no, porque en el texto se habla de que no hay un discurso estudiantil per se, a pesar de que los movimientos son estudiantiles. Tampoco hay una crítica per se a la UGR como tal. O no sé si la ha habido en algún momento y ahora yo la siento más desdibujada. O sea, no sé si la ha habido. Y esta pregunta es para las que lleváis bastantes más años en la ciudad que nosotras. No sé si ha habido un momento donde sí era una crítica central de los movimientos sociales, la UGR como tal. Claro. Pero yo no lo he sentido así nunca. Yo como moderador del programa creo que toca poner música y tenemos en los platos a DJ Ari para poner un tema que de un grupo de aquí de Granada de rap que se llama Boca Calle, con su tema Todo por Hacer, donde habla un poco de la situación política actual de la ciudad.
porque como dijo Celaya, estamos tocando fondo. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Maldigo la poesía concebida por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden, por las que cuestionan lo que la ley ordena, por las que se han movido y han sentido la cadena, porque sufrimos lo mismo aunque no nos entendamos, porque no nos conocemos pero nos necesitamos, y por los sindicatos que no venden al obrero, y por las plataformas que no se mueven por dinero, y por las que se mueven por conciencia y rebeldía, por las que organizan la rabia y defienden la alegría, por las que siguen gritando por fuerte que sea la mordaza, por las que siguen ahí por alta que sea la amenaza, por las que tiran de mí cuando siento que nada avanza, y por las que consiguen que siga viva la esperanza. No es una poesía, gota a gota pensar, no es un bello producto, no es un fruto perfecto, es lo más necesario. Lo que no tiene nombre son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Sería bonito rimar a una revolución armada, pero soy materialista y sé que hoy por hoy nada, así que escribo y lucho por las que aguantan de pie, por las que siguen sonriendo y luchando a la vez. Somos pocos, esto vacío cual desierto, y no puedo ser optimista y mira que lo intento, y son mis compañeras las que me dan aliento. Si no fuera por ellas yo quizás estaría muerto. No nos conocemos pero nos necesitamos, porque atravesar por el mismo patrón estamos. Creo que la realidad supera la ficción y seguiremos luchando por un mundo mejor. Mejor me callo si digo lo que pienso, lo mismo mañana me han metido preso. Que muera el que reprime y el que te roba el salario. Ya lo dijimos, amor para las trabajadoras y odio al comisario. Que no quiero ser millonario, destruir moral burguesa es revolucionario. Asco y miedo en Granada cuando ves que no hay fuerzas para nada, pero vámonos para arriba que no todo va a ser llorar. Y si no hay viento habrá que remar, coger el poder y convertirlo en popular. Masas de personas organizadas por toda la ciudad, por las que hacen por las demás y a cambio no piden nada. Todo por hacer en un mundo frío, por culpa de un sistema con corazones baldíos. La revolución será integral de dentro para afuera, hasta que vivir la vida valga la alegría y no la pena. Bueno, después de este tema, Boca Calle, Todo por Hacer, no sé si os suena la voz de alguno de los cantantes, porque a lo mejor la lleváis escuchando en el programa. No, bueno, en fin. Ay, pensaba que ya se habían ido de Granada. Ah, sí, sí, se han ido a Barcelona, de hecho. Barcelona ya. Bueno. Jefe y pollo. Bueno, quizá voy a intentar concatenar varias cosas e ideas para que ya las soltemos del todo, porque al final es que hay muchas cosas que cuando estáis hablando, ¿no? De, pues yo qué sé, los estudiantes, ¿no? Pues yo empiezo a pensar en otra cosa que tiene relación, pero que otro tema y no sé qué. Y entonces, pues bueno, voy a intentar como que tirar para adelante con todas las ideas conjuntas y que cada uno vayamos saltando libremente de un sitio a otro donde queramos, ¿vale? Que no sea tanto centrarnos en un tema, sino que intentemos hacer como una especie de fotografía así un poco más amplia, ¿vale? Yo quería como
Primero también estaría interesante por vuestra parte, ¿no? Hacer como ha dicho antes Elliot, ¿no? Una especie de recorrido histórico, ¿no? De dónde estaba Granada en ese momento en el que se escribió el texto. Contexto histórico, burbuja inmobiliaria, ¿no? En plan, principios de siglo XXI, marca Granada, tal, ¿qué pasa? En fin, aquí es que, bueno, el moderador está cero respetado. Es que aquí hay gente que le habla del principio del siglo XXI y le suena a... Bueno. A 3 años. Vale, pues un poco hablando de eso, ¿no? Y luego también otras ideas que en el texto se abarcan y que también son interesantes de tratar aquí en la mesa es, por un lado, la inercia, porque yo creo que al final que, a ver, como hemos dicho, ¿no? Que este texto es extrapolable a muchas partes de las ciudades del Estado. Al final, o sea, quitando un poco la burbuja universitaria, pero sí que es verdad que en el resto de cuestiones que se hablan, yo pienso que al final se asemeja a un 90-95% en el sentido de que también el gueto forma parte de un momento histórico concreto que afecta a todas las ciudades. Es decir, al final es una socialización en torno a una ciudad mercantilizada que en unos espacios políticos que han encontrado un techo muy bajo de crecimiento, que eso pasa también a los movimientos políticos, cuando encuentras un techo y chocas contra él, empiezan los males hacia adentro, es decir, ¿no? A retroalimentar inercia. Cuando un movimiento político crece, pues parece que todo es positivo, todo el mundo se abraza, tal, hay como buen ambiente, pero cuando se llega a ese límite o a ese techo del que parece que no se puede subir es cuando empiezan a crearse pues los vicios, ¿no? Vicios internos, dinámicas que son autodestructivas, ¿no? Un poco de dinámica de autofagia, ¿no? Y entonces, pues, si queréis también vosotras contextualizar eso, ¿no? Hacer una especie de recorrido histórico con respecto a la ciudad y a principios de siglo y ahora, pues podemos empezar por ahí. Vale. Pues bueno, sí, yo creo que... Las batallitas. Es que cuando estaba sonando la música, Elio ha dicho, yo quiero contar batallitas. Entonces hemos dicho, venga, va. En fin, ya sabía lo que venía cuando me invitaron a este programa. Pues claro, es que las cosas que se plantean en el texto y la dinámica de los movimientos sociales en realidad pues no se pueden desligar de un contexto social más amplio, ¿no? Entonces hay que entender que mucha de esa dinámica pues son resultado de un proceso de desmovilización general que no era solamente propio de Granada, sino resultado pues de un proceso histórico de desarticulación del movimiento obrero como resultado de procesos de deslocalización, de desindustrialización que había venido dándose desde los años 80. Había habido por ejemplo, se había clausurado, se había puesto fin al movimiento de insumisión, que es una cosa que hace referencia al texto, ¿no? Que era uno de los grandes movimientos sociales de los años 90, que sí que planteó pues un conflicto bastante fuerte en el conjunto de España. Y bueno, creo que había muchos ingredientes, también lo que has comentado de la burbuja inmobiliaria, ¿no? Ese auge económico que se estaba viviendo, esa idea de tanta gente joven que pensaba que se iba a hacer rico, y de hecho se estaban haciendo ricos mucha gente con relativa facilidad. Que eso pues dificultaba muchísimo plantear cualquier tipo de cuestionamiento anticapitalista. Y bueno, pues había una serie de elementos que quizás sea muy apresurado, muy complicado resumir ahora, pero que se venían dando ya desde finales, desde los años 90, ¿no? Con la caída del muro de Berlín, con la pérdida de referentes para una parte de la izquierda, la aparición de otros, como por ejemplo el zapatismo, la antiglobalización, en fin, había muchos factores que llevaban a cierta desorientación, desmovilización, desorganización, en fin, todo eso que a su vez alimentaba pues lo que has comentado tú de la autofagia y de la dinámica también destructiva y en general pues de estar bastante perdido. Entonces bueno, pues también es bastante comprensible muchas de las situaciones que se daban. Ahora después, cuando hablemos de si estamos mejor o no, pues creo que se puede comparar y viendo cómo hay otros factores sociales que hacen que
que las cosas cambien. O sea, que tampoco se puede entender la transformación social de un punto de vista únicamente voluntarista, de que tú, cambiando subjetivamente las personas que tienen voluntad transformadora y cambiando su forma de organizarse, pues se cambia el conjunto. Bueno, pues que hay también unas condiciones objetivas que son ineludibles. Y quería decir algo más, pero no me acuerdo. Bueno, yo como que una de las lecturas que podemos hacer del texto, así enlazando ambas cuestiones, precauciones, ¿no? Es decir, ¿por qué intentando construir hegemonía devenimos guetos? Y ¿por qué intentando transformar la sociedad y lo político acabamos perpetuando relaciones de poder, de género, de clase, de raza, ocupación del espacio, sexualidad, etcétera? Esas son como las dos cuestiones que creo que advierte el texto, que siguen teniendo vigencia hoy, aunque los conflictos que surgieron entonces eran otros, ¿no? Que era un poco... Por ejemplo, yo recuerdo en aquella época, al interior de los propios espacios, agresiones sexuales o físicas o de acoso mal resueltas o nada resueltas, o una posición ante los medios de comunicación como muy frontal y por lo tanto sin poder comunicarnos con el resto de la gente. O sea, ahí había tensiones que tenían que ver con eso, con que en ese momento, movimiento antiglobalización, zapatismo, luego vendría el Prestige y la guerra de Irak y los atentados del 11M, que después consolidaron de una forma distinta, además, en España. Pero en concreto en ese momento el problema era que estábamos aprendiendo a militar sin estructuras, a construir eso, intentando establecer redes, y eso tenía mucho de experimentación y de cosas que no sabíamos hacer, ¿no? Y me parece que hubo textos como este, que ya digo, hace buenas preguntas, aunque las respuestas hoy serían otras, creo, pero también hubo otros textos, estoy pensando en Tijeras para Todas, cómo afrontar la violencia de género en los movimientos sociales, que también son como de esa época, que nos sirvieron. Y quizá una de las cosas que yo echo en falta hoy en día son más espacios de autoformación y discusión política sobre la organización. Porque efectivamente, y creo que decía la Carmela antes, como cosas que se dan por hecho. Y esas cosas que se dan por hecho y que son como implícitas, pero que hemos asumido todas, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué hacemos con los liderazgos? Porque no queremos perpetuar relaciones de poder, pero hay quien tiene más tiempo, o quien tiene más experiencia, o quien sabe más de un tema. ¿Cómo gestionamos eso? Son cosas que todavía no hemos resuelto, ¿no? En espacios que al mismo tiempo pretendemos construir en horizontalidad, mediante el consenso, debate deliberativo, etcétera. Entonces, creo que pasaron muchas cosas. Desapareció una forma de hacer militancia, iban apareciendo otras que no eran nuestras, como las territorializábamos aquí, y luego cosas internas de la propia organización, que creo que eso todavía seguimos arrastrándolo y nos lleva a conflictos. Creo que una de las cosas que ha dado el tiempo es como no a no sufrir, pero a relativizar. Es decir, últimamente, si tengo que, junto a mis compañeras, matar un espacio político, creo que hoy en día se hace con más cuidado. Saber irse e incluso saber volver, creo que es una cosa que sí hemos ido aprendiendo y que entonces no sabíamos, ¿no? De pronto alguien se quemaba y incluso si quería volver, ¿cómo hacerlo, ¿no? Después de abandonar a la gente o cosas así. Me parece que eran cosas como muy interesantes que estábamos teniendo entonces y que puede ser debates que siguen siendo operativos hoy en día. Que no sé en qué momento estamos del programa. Rayo. No sé por dónde en tirar. Ninguno, por eso he dicho que era libre la intervención, pero si queréis sigo tirando cosas. Yo quería comentar un poco el tema de arrastrarnos la inercia en ciertos colectivos, ¿no? Ciertas praxis o espacios políticos que se vuelven inoperantes y al final su única meta es subsistir, ¿no? En plan sobrevivir. Y cuando cuando un espacio, un movimiento está abocado a sobrevivir cada mes, a lo mejor hay que plantearse si es viable o no, ¿no? Si es necesario o si tiene que existir, ¿no? Y yo siempre, o sea, como una sensación que he tenido es como, primero, el no trasvase generacional en cuanto a la militancia y al trabajo colectivo, de que, por un lado, o esa gente se ha ido de los espacios
o por otra, sí existe cierta desconfianza, ¿no? En cuanto al imaginario del estudiante. Y también pues eso, que existe como un imaginario de que tú vas a estar 2 años y te vas a pirar, o tú eres joven y no tienes ni idea, o no sé qué, no sé cuánto, y hay como una imposibilidad también de la gente joven para hacerse con los espacios en el sentido positivo de vamos a reactivar esto, sino que siempre hay una reticencia a guardar, ¿no? Por parte de la gente que ya ha viciado una forma de hacer, ¿no? Una tal, después de que ese espacio haya cogido y haya tocado techo o ese proyecto, y entonces cuando todo se vuelve un poco inoperativo y se opera en torno a lógicas que no entiendes muy bien ni tú por qué las estás haciendo, ni por qué, ¿no? Ni en qué momento tú estabas de acuerdo con ellas, ¿no? Y luego está un poco también el calendario ese que siempre hablamos, ¿no? Que viene de fuera, ¿no? Que nunca elegimos. Y hay una cosa que dice el texto que me parece pues que me he visto absolutamente reflejado, que tampoco tengo una solución, o sea, porque yo cuando hablamos de las críticas o las preguntas, yo muchas veces la respuesta no la tengo tan clara, ¿no? Porque a veces como, bueno, no se me ocurre a mí cuál es la otra alternativa, porque esa alternativa no la veo, no sé. Pero bueno, el texto dice así, comienzo. Habla, contextualizando, de tomar las calles, ¿no? De la movilización, de la manifestación, etcétera, ¿vale? Y dice: solo en este sentido se pueden tomar las calles. En las calles enemigas de hoy, el espectáculo ritualizado de la manifestación es pintoresco en el mejor de los casos y ridículo en el peor. Las manifestaciones son casi siempre puros gestos de impotencia. Quienes acuden a ellas no tienen ni idea de cómo obtendrán aquello que reclaman, pero tienen muy claro que no lo obtendrán manifestándose. De las manifestaciones en días de guardar, entre paréntesis, 1 de mayo, 20N, Día de Andalucía, etcétera, doblemente rituales, ya no queremos ni hablar de ellas. Las manifestaciones son actos de autoafirmación, de autocomplacencia estética y militante, y su única utilidad práctica es que la policía fiche y fotografíe a los asistentes. Eso y encontrarnos a los amigos para tomar luego unas cañas. Sigue diciendo: lo mismo puede decirse de la hermana pobre de la manifestación, la concentración, convocada cuando no se confía en reunir ni un mínimo de gente para no caer en el ridículo. Las manifestaciones casi siempre son convocadas por motivos externos a la realidad que se vive en Granada, que eso me parece interesante porque también lo he pensado mucho. Suelen surgir por un estímulo mediático en el que el gueto siente la necesidad de actuar. Qué mala hostia. Vale, a ver, con respecto al tema de la inercia y de cuando un colectivo, una organización se tiene que plantear continuamente su existencia, voy a meter ya aquí mi cuña. Es que creo que estratégicamente los proyectos políticos que pretenden ser transformadores, porque llamarlos revolucionarios me parece demasiado, por desgracia, tienen que articular algunas de sus luchas al menos en torno a la necesidad. Y aquí creo que es estratégico, por ejemplo, la lucha por la vivienda. Creo que en la última década uno de las grietas en la burbuja política en el gueto son luchas como la lucha por la vivienda, porque operan en torno a la necesidad, conectan con otra parte de la sociedad y son un motor de cultura política, ¿no? De politizar a otra gente y de llegar a otra gente que en torno a la apetencia no se iba a dar. Es decir, hay gente que por apetencia o por afinidad no se iba a acercar a tu movida que habías construido en base a la nada. Entonces creo que estratégicamente eso tenemos que tenerlo claro. No quiere decir que tengamos que reducir nuestras luchas a parcialidades, a lo inmediatamente material, ¿no? Que hay muchas formas de articularlas, pero creo que necesariamente algunas tienen que ser esas, ¿no? Como la vivienda, alguna más tenía en la cabeza, pero ahora se me ha ido. Y creo que ahí se da también el tema de las diferentes generaciones. En un colectivo de vivienda va a haber gente desde jóvenes que tienen la inquietud por militar, ¿no? Y por echar un cable porque han llegado ahí a través del apoyo mutuo. Y va a haber gente de 80 y tantos años que la quieren desahuciar y gente que ha sido sindicalista y ahora está ahí en la vivienda también con 50 y tantos. Entonces creo que es un espacio muy interesante en cuanto a eso. Creo que hay que romper ya con el miedo entre generaciones. Es decir, creo que las jóvenes muchas veces hemos tenido miedo
en parte muchas veces justificado a juntarnos con los adultos, pero creo que eso nos aportaría mucho más de lo que nos quita. En plan... Es que has dicho los adultos y se están riendo a todos. Les ha dolido en el alma, ¿eh? No, o sea, creo que los colectivos juveniles son interesantes, puede ser necesario en algunos momentos, pero de verdad que creo que para trascender hay que juntarse. Hay que juntarse la gente de diferentes generaciones, precisamente para ese conocimiento que decíamos, trasladarlo y construir algo más allá, ¿no? Y... O sea, que dejemos de estar como peleados, que pensemos que los adultos nos van a... dejar de reír, pero coño. es que adulto eres tú. Y yo no. Adulto es un poco... Bueno, da igual, pues la gente más mayor. Sí. Creo plan, que prefiere... a partir de los 30, si queréis, yo qué sé, da igual. O sea, yo podría hacer un colectivo juvenil ahora mismo, vosotros no. En fin, es que ya el discurso me lo habéis roto, me habéis boicoteado No, la intervención. No, está bien, sí que sí, hombre. Ya no sé por dónde iba, que le tire otro. No, pero yo estoy de acuerdo. O sea, por un lado, sí, las relaciones intergeneracionales, tanto para conservar la memoria en lo que sirva de aprendizaje, como para también la motivación que nos puede generar a la gente adulta, contar con peña joven con quienes compartimos inquietudes políticas, y también el desafío que produce por nuevas formas de interpretar la realidad, nuevas necesidades, etcétera. O sea, eso clarísimo. Y luego, o sea, para mí el problema no es que en torno a la lucha por la vivienda se genera una transversalidad que es potencial, pero que tenemos que tener cuidado de que no se nos vaya y acabemos diluyendo el proyecto político. No. A mí lo que me parece es que un problema común es el punto de partida, y ahí ya se construye lo político. Pero no me preocupa decir, ostras, ¿a quiénes estamos apoyando en este? No, lo estamos apoyando porque el derecho a la vivienda es una lucha, y ahí estamos. Luego, ¿qué hacemos con cómo hacemos luego las asambleas para que también el proyecto político por el derecho a la vivienda trascienda simplemente resolver casos puntuales o tal? Vale, eso lo podemos trabajar, pero no creo que sean incompatibles. Y además me parece que una forma de romper el gueto es partir de problemas comunes que tiene la sociedad. Y tú decías eso, la vivienda clarísimamente, en la gente joven y los colectivos juveniles súper importantes. O sea, la vivienda cada vez es más inaccesible. Y también, por ejemplo, en Granada pienso y veo de nuevo la territorialización de una lucha concreta que tiene que ver con calendarios marcados por fuera, el tema de la hostelería y la sobreturistificación que hay. O sea, que hay una cantidad de sobreturismo y una apuesta al todo nada al turismo, que como cualquier burbuja va a explotar en cualquier momento y va a ser una crisis. Pero mientras, nosotros no tenemos que esperar a que caiga todo. Nosotros también, mientras, también podemos reivindicar salarios más dignos, espacios públicos protegidos en los que no haya tantas terrazas, o que se destinen otros equipamientos para el ocio y tiempo libre que no pasen por el consumo turístico, etcétera. Entonces hay como muchas luchas aquí que creo que desbordan lo universitario y el gueto político, en el que podríamos tener incidencia, porque en realidad son reivindicaciones que como proyecto político también compartimos, ¿no? Pero claro, es difícil porque hay que empezar desde el problema común y no desde el proyecto político. Y ahí es donde muchas veces no queremos entrar. Y para mí esa es la ruptura, o sea, para mí eso es romper el gueto, principalmente, estar dispuesto a estar en esa lucha. Yo iba a hablar de como 3 conceptos que me parecen como clave a veces para cosas. Uno es todo el tema de la utilidad, y no de la utilidad en plan para mal, porque pienso que también hay cosas que pensamos que no son útiles y también son útiles, pero que sí que es una cosa que muchas veces falta tener como mira, o yo he sentido que nos ha faltado tener como mira, en el sentido de esto realmente es útil para alguien. Luego podemos entrar en el hecho de que pienso que hay ciertos colectivos juveniles que son útiles en cuanto a formación, o sea que también es algo válido que la utilidad de un colectivo en un momento sea una incidencia no tan transformadora socialmente, pero que ha servido como enseñanza o como experiencia para que esas personas después sí que sepan o estén cómodas en movimientos transformadores de otro tipo, ¿no? Que eso también es válido, pero pienso que falta siempre honestidad respecto a la utilidad. Y también es una cosa que no sé cómo solucionar, porque creo que es muy difícil a veces mirarlo desde dentro, ¿no? Pero sí que pienso que a veces hay una falta de honestidad muy grande, tanto con las aspiraciones a las que podemos aspirar como con la utilidad real que tiene un colectivo, ¿no? Como que pienso que si hubiera a lo mejor más, que claro, es muy difícil tenerlo, ¿no? Pero si hubiera más lucidez con hasta qué punto lo que hacemos, la incidencia que tiene o la que puede tener, o por lo menos un ejercicio de
examen más grande de lo que de verdad, hacia dónde de verdad vamos a nivel de utilidad, pues que eso también es un punto de romper el gueto, porque el gueto no es útil. O sea, realmente una forma de medir si es gueto o no es que el gueto no tiene utilidad. Y con el tema de la liquidez también, de lo que hablábamos, de si se disuelve algo, si no, en base a la utilidad, muchas veces pienso que, y eso pienso que es una coyuntura de ahora, que claro, tenemos tan claro que todo el tema de la liquidez y de la sobreespectacularización capitalista es tan malo porque el hecho de que hace mal al arraigo, que a veces tenemos como reacciones viscerales en contra y entonces lo que se queda es lo bueno o lo inmutable o lo que perdura y claro, también ahí es difícil baremar, pero no todo lo que se deshace es negativo porque ha sido una derrota, porque hay veces que puede ser el diagnóstico, que lo suyo es que ha cubierto la necesidad para la que se creó, pero que sí que siento que a veces hay como esa reacción visceral contra lo líquido en sí y que eso anula el pensar a veces o el dejar ir cosas que son necesarias dejar ir. Y con el otro tema que hablasteis hace tiempo, de los quemes y tal, como que a mí sí que me surge que pienso que un aprendizaje que también nos falta mucho es, no puede ser una realidad admitida en el gueto el queme. No, es normal que la gente se queme y no, o sea, fallamos en desarrollar mecanismos colectivos contra el queme, porque también pienso que es una cosa que se individualiza mucho, ¿no? Rollo, pues tal persona ya no está porque se ha quemado y ahora está desaparecido. Y claro, yo pienso que eso es algo que se tiene que tratar como un problema completamente colectivo. O sea, si una persona se quema no es solo culpabilidad, ¿no? O como a veces igual aquí en el texto que se habla del militante central, que todo lo puede hasta que se quema. Y es como, el militante central es el militante central y toda la gente que ha permitido la centralidad, ¿no? O que no ha ido descargando a esa persona o ¿sabes? Como que pienso que todas las dinámicas no son nunca individuales, sino que son colectivas y también tienen que pasar por lo colectivo los mecanismos por los cuales las solucionamos, que por supuesto que no tengo ni idea de cuáles son, pero que igual también deberíamos de empezar a entender como que un problema colectivo y que necesitamos ya son herramientas de comodidad en las asambleas para que no ocurra, para no perder gente. O sea, yo creo que en ese sentido es fundamental la crítica autocrítica. Yo también lo había puesto. Las discusiones abiertas y honestas, ¿sabes? Y saber gestionar los conflictos, que no montemos un drama, que no pasa nada por hablar las cosas. Y que de hecho no es que no pase nada malo, sino que pasa cosas buenas, en plan que es necesario la crítica autocrítica para evitar los quemes y para que no se den ese tipo de dinámicas y para seguir avanzando, tanto en lo micro como en lo macro, en plan a nivel interno de colectivo, como para seguir avanzando en el proyecto político que sea súper necesario. Yo creo que ahora se está dando una coyuntura en la que está siendo así en diversos territorios, ya sea para bien o para mal. Luego habrá que discutir las conclusiones que se sacan, pero creo que se está dando y que es fundamental. ¿Vas a hablar? No. Yo de hecho sí, lo tenía igual apuntado. Para mí quemarse no tiene tanto que ver con la hipermilitancia, porque esto también tiene que ver con los tiempos de cada una, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo ahora más tiempo, puedo estar como sosteniendo o impulsando más proyectos, y hay momentos en los que tengo menos tiempo, lo que no me tengo es que sentir culpable, ¿no?, por hacerlos. Entonces me parece que el quemarse pasa más por la falta o la ausencia de análisis y de reflexiones colectivas, y por no saber cuidarnos, ¿no?, y saber también cómo... Bueno, yo siempre he pensado que no hay nadie imprescindible, es decir, eso es una de las cosas que no mola en los partidos y mola mucho en los movimientos, ¿no? Que tú puedes dejar ahí el aprendizaje y todo, pero a mí lo que me preocupa más de todo esto es cómo volver. Es decir, cuando la gente se va, a lo mejor solo es temporal, pero siempre también después reincorporarse es muy, muy complicado. Entonces, creo que esas son cosas que tenemos que pensar, porque como para mí la construcción de relaciones y afectos en torno a un proyecto político es tan importante, el proyecto político puede conseguir resultados y disolverse, puede morir porque la lucha ya no tenga sentido, porque se pierda gente, pero es gente con la que yo seguiría haciendo otras luchas nuevas, ¿no? Y esto ha sido en aquellos espacios donde eso, el análisis, la reflexión y los cuidados ha sido importante, y donde lo personal no ha quedado fuera, sino que lo personal, si ha tenido una importancia en el seno del movimiento, pues también se ha abordado, y eso ha sido lo que le ha dado continuidad al menos a eso, a tener compañeros con los que fogarte de una época, que me parece que es básico además para hacer militancia política. No sé si va a sacar el punto ahora de si el gueto se ha terminado y eso. Es por hacer un repaso, igual que han hecho esta gente más de los primeros años del siglo,
por hacer un repaso más reciente. Tira. O sea, es que van a empezar a reírse otra vez los hijos de puta, pero bueno. Hace una comparación entre nosotros cuando luego estamos codo con codo en todo. Y claro, Bueno, eso es bueno, eso es intergeneracional. Claro. Es que somos diferentes generaciones, una realidad, no pasa nada. Tenéis que asumirlo y ya está, ¿sabes? Lo tenemos asumido. Que eso, por hablar de los últimos años... Yo, de hecho, siempre he sido vieja. Aquí en Granada, o sea, desde mi experiencia por lo menos aquí, a esto me refería con que iba a ser sesgado porque voy a hablar de mi experiencia, pero bueno, de los colectivos juveniles y así, creo que se vive como un auge muy fuerte en el 2017 por ahí, como que 2017-2018 se llega como a un punto de inflexión positivo, por así decirlo, o en cuanto a lo cuantitativo, que no voy a entrar en lo cualitativo, de movimiento juvenil y estudiantil. No, creo que como en una huelga que hubo en marzo de 2017, a raíz de ahí se construyó lo del encierro en la Biblioteca de Ciencias. Y después en filosofía. Claro, que fue como algo así más o menos rompedor dentro de las dinámicas que había de la lucha estudiantil, del pacto y tal. Y a partir de ahí se crearon asambleas de facultades y tal, en ciencia, en política, en filosofía. Y en ese encierro se juntaron de dentro del gueto como muchos subgrupos o gente que venía de diferentes sitios, ¿no? Del antifascismo, de diferentes colectivos juveniles, de diferentes sindicatos. Partidos. Sí. Y también ahí en marzo, en ese mismo momento, se crea Hogar Social aquí en Granada, con todo lo que eso conlleva siempre, ¿no? Si hay un gueto por excelencia es el antifascista, yo creo, y eso es así. Quizás podría explicar lo que es Hogar Social por si hay gente que lo escucha que no Claro, lo sepa. nueva generación. Sí, Hogar Social era un grupo, bueno, es todavía, pero ya en Granada no existe, un grupo neonazi que es principalmente operaba mediante la recogida de alimentos para españoles y mediante ahí iba construyendo su actividad política. Y se creó en Madrid primero, luego se extendió a Granada, Toledo, tal, pero ha sido al final arrollado por otros sectores neonazis y ahora mismo está un poco en la estacada. Total, que en marzo de ese año surge aquí y eso también crea como una respuesta, ¿no? En todo ese ambiente, como que esas cosas se juntan y sí que hay ahí mucho movimiento. Surgen colectivos juveniles nuevos, pues eso desde el anarquismo, existe también la Juventud Independentista, se crea Granada Actúa, que era como un colectivo juvenil que pretendía romper un poco con el gueto y estar más ligado al barrio, pues La Chana, todo ese tipo de cosas. Creo que estos colectivos tienen bastante incidencia en alguna incidencia en las luchas de la ciudad, como por ejemplo el Maun y Jaleo, estaban bastante implicados con estos desahucios y a lo mejor había un desahucio y iban, sin exagerar, 30, 40 personas de esos colectivos y creo que eso era fundamental a la hora de parar el desahucio, por ejemplo. Pero bueno, al final es lo que estamos hablando. Son colectivos que se construyeron mucho sobre lo estudiantil y tal y como crecieron se vinieron abajo. Y al final la pandemia llegó. Bueno, pasó lo del 3D en 2018, que creo que fue otra cosa pues bastante significativa de... Contarlo, porque antes lo dijo también. Sí. Claro, bueno, que no... el 3D, pues eso, fueron las elecciones de Andalucía del Parlamento de la Junta y Vox sacó creo que 12 diputados, ¿no?, en el Parlamento y bueno, pues se hizo una manifestación en la que hubo bastante gente, pero pues bueno, sin nadie al volante, ¿no? Por así decirlo. No es que tuviera que haber una vanguardia dirigiéndola, pero podría haber habido algo. Total, eso fue como otro punto muy significativo de lo que puede ser el gueto político, en ese caso muy ligado a lo juvenil, en el sentido más peyorativo de la palabra desde mi punto de vista, y lo siento mucho. Y bueno, ya ahí después llega como año y medio después la pandemia, y yo creo que la pandemia en este sentido tiene una parte positiva, con todas las comillas que obviamente se le tienen que poner, de matar a lo que ya estaba moribundo. Después de la pandemia no existen ninguno de esos colectivos juveniles y eso igual es significativo, ¿no? Igual es que si esos colectivos juveniles no existen es porque no estaban arraigados en nada realmente y porque no estaban operando en base a una realidad demasiado concreta igual. Entonces yo creo que, bueno, no sé si en estos años se ha roto el gueto político de Granada o no,
pero creo que sí hay mucha diferencia de 4 años aquí en cuanto a todo este movimiento que surgió. Y que ahora creo que podemos tener la oportunidad, después de la pandemia, de reconstruir el tema de otra forma, ¿no? En ese sentido. De hecho, has dicho varias cosas que son muy interesantes, porque el tema del tema cuantitativo, ¿no? De lo que has comentado, el tema cuantitativo, es verdad que ahora a niveles cuantitativos en estos últimos años había un descenso, ¿no? Hemos vislumbrado que la capacidad de movilización es más baja, pero una cosa que siempre hemos hablado en Petit Comité, creo que a nivel cualitativo hay otra cosa. O sea, creo que ya hay una base, o hay una... Pepe medio niega, pero digo... Yo pienso que sí hay un grupo de gente quizá que tiene ya que hay un bagaje, una herramienta y unos diagnósticos que creo que hace unos años no había. Es decir, no sé qué trascendencia material tendrá eso, pero sí veo que como que se están trasladando unos aprendizajes y hay unas discusiones que yo cuando estaba hace 5, 6, 7 años no veía, y ahora sí las veo. Es decir, no sé si es que antes estaban y yo no estaba presente, evidentemente, pero quiero decir que sí veo como que se intentan recoger aprendizajes para trasladarlo a un trabajo futuro, ¿no? Y el tema... habías dicho otra cosa que me parecía... vale, bueno, igualmente, como habla de los colectivos juveniles, hay otra cosa que habla mucho el texto, que es la relación entre los grupos, ¿no? Que es una cosa que también yo mismo me he planteado. Bueno, ya me acuerdo de lo que estás diciendo. Lo que dices yo siempre tenía la sensación de que cuando estaba que muchos colectivos permanentemente necesitaban justificar su existencia. Es decir, necesitaban convencerse a sí mismos y hacia afuera que eran útiles. Y creo que era, no sé si me estoy explicando, ¿no? Como... Por ejemplo, estos desahucios, un colectivo por la vivienda, la oficina o un sindicato no necesita justificar su existencia, porque su existencia per se es necesaria día a día y se muestra con los conflictos materiales que se van desarrollando, ¿no? Pero yo siempre tenía la sensación de que había una necesidad de construir una agenda, un trabajo, ¿no? Como dice un capítulo del texto que se llama Hacer algo, ¿no? Que es como, hay que hacer cosas, ¿no? Vamos aquí a inventarnos algo porque hay que hacer algo, ¿no? Estamos aquí para hacer lo que sea, ¿no? Y entonces hay otro capítulo que se llama Relaciones entre los grupos, que yo también lo he pensado mucho, ¿no? En los espacios de colaboración en Granada siempre me pregunto, joder, ¿esto parte de que en verdad somos 4 pelagatos y nos tenemos que aguantar, o de verdad hay una agenda compartida, ¿no? Hay una profundidad en el trabajo colectivo que quieren hacer esos colectivos, valga la redundancia, o nos estamos viendo por una especie de, bueno, ¿no? No sé, de buen rollo, ¿no? Como dice en el texto, que alude mucho al buen rollo, que hay buen rollo entre colectivos, pero que es un buen rollo falso, porque en verdad ni se comparte agenda, ni se comparte estrategia, ni nada de eso, ¿no? Y el texto dice así: relaciones entre los grupos, el nombre del capítulo. Los grupos pueden tener ideologías bastante diferentes y hasta opuestas, que solo coinciden vagamente en algunos puntos. Pero como el gueto consiste básicamente en gregarismo constituido en torno a unas convenciones estéticas, se pueden relacionar fluidamente mientras las relaciones personales entre miembros de grupos distintos sean buenas. Si por el contrario son malas, nos faltarán argumentos ideológicos para la descalificación mutua. La tónica dominante, y no por casualidad, es el buen rollo entre los grupos. Cada uno puede sostener su ideología y no chocar jamás con los demás, porque al fin y al cabo todo es una representación, y no hay nada en juego. En el mundo platónico de la idea hay sitio para todas las ideas. Y luego hay otro párrafo que yo también le he pensado, incluso como que me he visto en esa dinámica, y dice así: es hilarante pasear por ciertos callejones y observar cómo los miembros de unos grupos van tachando o alterando de forma insultante las pintadas autorreferenciales de otros. El problema es que se necesitan, y lo saben, porque la actuación de cada grupo es una actuación de cara a los demás, que son su único público. Era como un juego casi aquello, ¿eh? O por lo menos yo quería vivirlo así, porque si no era una desesperación, pero arrancarnos carteles. Que era... Pues quería dar paso, después de decir esto, a una canción, y ya después hablamos del último bloque. Uy. Pero no es esa. La DJ Ari no... ¿Qué? ¿La de la FRAC? Sí. La canción es del grupo de la FRAC y se llama Sin Acritud. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy
darla todo, pero socialismo con sus lobos y ronceros, parrafadas discusiones en los muros, parafraseando hasta quedarse mudo. Los ortodoxos nos llaman posmodernos, las escisiones nos dicen traicioneros. Somos todos horizontales desde luego, aunque si más leo debo ir primero. Yo tengo 3 carreras, te las digo. Derecho, economía y la carrera en el partido. Ahora digo, ahora opino. Ahora me escuchan. Soy un vivo. He viajado a Cuba y ahora entiendo mucho más. En un viaje organizado contratado a Marsan. Tengo ya la suficiente formación. ¿Me pone un descafeinado de sobre, por favor? Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. El mismo símbolo pero al otro lado. Todo es burgués e ir con los mercados. No te drogues, eres un alienado. Como si fuera un catecismo dictado. En el no sé cuánto hago congreso. Nadie admitió con el líder da bostezos. Y una vez practicado los rezos, vocalicemos la internacional, 2 tiesos. Stalin Trotsky 2.0. Sony se forraría si sacara un videojuego como el eSpro, pero en lugar de gol, que gane el troll con más ego. No eres militante, tu opinión vale menos. Si no estás con nosotros, es que estás con ellos. Las masas reclaman ponerse de acuerdo, pero solo dan el paso. Los lerdos. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más comunista que tú. Eso lo sabe hasta Kim Jong-un. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Batalla de ego, anarcosindicalista. Todos se consideran herederos genetistas. Para Gervasio todos son amigos. Para Noelia todos abducidos. Convocatorias en sitios diferentes, con el fin de ser 4 gatos siempre. Una rencilla personal es suficiente. Esta estrategia es cuán inteligente. Las banderas roja y negra, viendo la actitud de algunos se estresan. A más de uno esos colores le pesan. El enfrentamiento les compensa. Pensa meter a todos en el mismo saco. Siempre que puedo a la izquierda ataco. Yo digo no hay consenso y por eso os pongo a todo el resto como trapos sin actitud. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Ya que estamos y nos ponemos, talibanicemos en cualquier terreno. Todo es consumo, presión y mercado, ni leyes, ni nación, ni estado. No bebas vino, que eso es alcoholismo. No compres pan, que eso es consumismo. No fumes porro, que eso es borreguismo. No comas carne, que es canibalismo. No bebas leche, eres un opresor. A los animales priva su liberación. A quien dice que yo rizo, el rizo si libera un gas anal, lo colectivizo. Ni partidos, ni líder, ni sindicatos. Me escribo un panfleto inspirado en un flato. Vamos al discurso anti todo barato. Y Nestrilla se viene en un rato. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. Yo soy más anarquista que tú. Eso lo sabe hasta Proudhon. No pretendemos ser los mejores, pero asumimos el papel de criticones. Evitemos de una vez las discusiones porque nuestros enemigos son drones. Vamos a dejarnos de batallita, que por ahora somos unos papas fritas. Si quieren el bar ya me explicas, pero con respeto y una cervecita. Sin acritud, ole ole ni Lenin, y lo diga a boca llena. Y el que no diga Kropotkin, que se le seque la hierba buena. Esto va para todos los manes que les gusta crear división, hacerse puerro, asambleinómanos. Pero tranquilito, deja tranquila la gente, oe. Pero, que los fachas son el verdadero enemigo. Caleta Sound, DJ
Sevilla, la salsa de la jauma, DJ frutos del Islam, no mosquearse, Fran Melli, cañamás que hay. Y si tenéis que criticar, no nos criticáis. Carincher, Scooter Boy House, Pion Jamman y Ganja. Y un bote de banderilla. Ese presidente de Uruguay bueno. Dejarse de pancartita metiéndose con los colegas. Teófila, tu puta madre. Sevilla ya huele a azar. Vemos. Bueno, creo que hay gente que quiere intervenir a colación de lo que he dicho antes de esta canción, del tema de la relación entre los grupos. ¿Empiezo yo? Pues bueno, o sea, claro, lo que has contado, sobre todo en el caso de Hogar Social y el 3D, es que era una relación de antagonismo, es decir, no surge un proyecto político en red o una articulación entre movimiento juvenil, a mi juicio, por construir un proyecto político de ciudad territorializado donde puede haber diversos proyectos políticos. Yo en esto sí que estoy convencida, puede haber diversos proyectos políticos y luego problemas comunes en los que hay consenso y acuerdos y una agenda sobre la que actuar. Aquí era antagonismo. Entonces, en la medida en la que se produce así la red, tiene muchas más posibilidades de, más allá de la oposición, no construir proyectos. Entonces tampoco importa porque en ese momento se dio la batalla, se hizo jale, o sea, tuvo su momento y ya está. Sobre marzo de 2017 y el encierro y además la agenda, ¿no? Los baños multigénero, calendarización de exámenes y salas de estudio nocturnas, el B1 gratuito. Ahí lo de la utilidad, creo que como experiencia fue útil, o sea, se consiguieron cosas. Otra cosa es si luego no se pudo construir un movimiento fuerte, entre otras cosas porque experiencias de organización estudiantil anteriores querían imponer también un modo de trabajo y finalmente el movimiento se rompió, además de, como siempre, estas cuestiones que nunca queremos hablar porque parece que no son políticas, pero lo son. Acoso, denuncias y temas que no se resolvieron bien, que creo que también fue importante. Entonces, sí, creo que esa lectura que os toca también la hemos vivido en otros momentos. Yo por eso empezaba con lo de Ad-Nauseam diciendo que en ese momento también hubo conflictos, que ahí no se cuentan, que no solo creo que tuvieran que ver con nuestras dinámicas de movimientos, sino también con cómo afrontamos los conflictos o cómo solamente construíamos antagonismo. Entonces, sí, ahí veo como un legado entre lo que dice Ad-Nauseam y lo que, por ejemplo, habéis contado de los años anteriores. O sea, yo sí iba a decir que en cuanto a relación entre colectivos, y claro, esto es pues lo que hablamos nosotras, ¿no? Como una sensación muy parcial, porque al final solo depende de los años que yo si conscientemente me he fijado en ello, pero yo sí que tenía como la sensación de que necesariamente ha habido un cambio a mejor a nivel de cuidados entre colectivos, en el sentido de que mi sensación durante mucho tiempo ha sido llegar a espacios donde no, con estos no trabajamos porque tal, no, con estos no porque tal, no es que ahí está tal y ahí yo no quiero ir, no es que a ese sitio. Y además que si hubiera sido, ¿no? Que si la justificación detrás hubiera sido un tema de acoso o algo pero que en la mitad de las veces cuando rascabas la película no había nada más allá de afinidad o no afinidad personal, y que eso sí pienso que venía muy dado por todas las dinámicas del gueto que puede explicar Ad-Nauseam, del sentido de que, claro, si estamos entendiendo este espacio como ocio político o como una individualidad propia y no como responsabilidad, una afinidad es válida o no es válida para desarticular un movimiento o para tener claro que esos no hacen lo mismo que nosotros y podemos tacharle las pintadas porque no necesitamos nada más que afinidad o no afinidad con esas personas, ¿no? Entonces, en ese sentido sí creo que ha habido una mejora en cuanto a que necesariamente cuando se trabajan más herramientas y están más en el foco político, herramientas de salud mental, de cuidados, y se visibilizan que eso también es parte de lo político y que es necesario, pues las asambleas pasan a ser espacios más seguros. No digo que lo hayamos conseguido del todo, pero sí creo que en eso se ha mejorado. Y la comunicación pasa a ser algo mejor. Y también el respeto entre colectivos, porque dentro de que podemos tener proyectos políticos diferentes, por lo menos no hay un boicot activo contra las otras personas que están construyendo, aunque construyan desde un punto en el que puedes no estar 100% de acuerdo, pero desde luego el enemigo no es esa persona frente a ti, sino que creo que está claro que son otro tipo de poderes políticos, ¿no? Y luego, fuera de eso, que sí que comparto, a pesar de todo ello, la crítica al buen rollo, y es que las herramientas colectivas de cuidados son una cosa
Y luego otra cosa es algo que también creo que está muy asociado a entenderlo como ocio, y es que si entendemos la militancia o los espacios políticos como espacios happy flower, es que no sé cómo decirlo, de ocio, de repente la conflictividad no se entiende. O, por ejemplo, yo sí que pienso que para mucha gente ya tiene asociado directamente que decir que no a cualquier propuesta de otro colectivo es negativo, que negarse a hacer algo, aunque las justificaciones detrás sean pues no cargar, que igual no es completamente lo que queremos hacer ahora, como que decir que no siempre es negativo, que poner sobre la mesa un conflicto es generar mal ambiente dentro del colectivo. O sea, como que sí que pienso que hay un problema muy grande dentro de esta dictadura del buen rollismo con ser claros o ser honestos con los problemas y que se miran siempre de lado. Cuando realmente es lo que hemos dicho antes, al revés. Si tú consigues llevar un conflicto a una asamblea de manera frontal y honesta, probablemente esa asamblea salga reforzada de ese conflicto si no se obvia. Pero creo que hay un miedo al conflicto, porque si no hay la responsabilidad suficiente como para que te importe lo suficiente para pasar por un momento incómodo, pues todo es mucho más fácil si lo hacemos desde la ociosidad y las medias tintas, ¿no? Y creo que así no se va a construir nunca nada. Porque cuando de verdad hay un conflicto que no sea ineludible, como no hemos generado las herramientas durante el resto del tiempo, explota. Entonces, no sé, creo que eso sí es algo en cambio y a la vez no en cambio. Yo en cuanto a las relaciones de los colectivos del gueto, o sea, yo creo que no habría que darle tanta importancia. Es decir, darle importancia a que haya respeto, ¿no? Y que no, pues esos momentos que nos habéis contado de otras épocas en las que os habéis pegado literalmente o ha habido violencia física, ¿no? Ya y creo que eso es sucio, pero que no deja de ser un reflejo de la situación interna del gueto. Pero yo no le daría tanta importancia a la confluencia dentro del gueto, porque eso no rompe con el gueto, sino al proyecto político en el que crees. Es decir, creo que hay que desarrollar un proyecto político en el que cada una crea, buscar las alianzas estratégicas y tácticas en momentos puntuales cuando se vea necesario, que respondan al proyecto político y a los objetivos que quieres conseguir, y a romper con el gueto, pero no a necesariamente extender las relaciones dentro del mismo, ¿sabes? Solo cuando sea necesario y cuando el proyecto político lo requiera. Pasa que, como muchas veces, o la mayoría de las veces, no ha existido ese proyecto, pues la impotencia nos ha llevado a vamos a ver si relacionándonos entre nosotras construimos algo más. Yo creo que eso no se ha dado porque de donde no hay no se puede sacar, y sumar 0 más 0 sigue siendo 0. Sin ser derrotista del todo, pero creo que, o sea, por ejemplo, ahora lo veo muy claro. Relación entre los colectivos de viviendas de Granada se está dando porque es necesaria a nivel estratégico, pero también a nivel material, porque unos se necesitan a otros y en cuestiones puntuales se van a tener que apoyar, y estratégicamente a nivel político también. Creo que construir relaciones ficticias porque sí no nos lleva a nada bueno, más que a seguir extendiendo el gueto y a seguir dándonos autobomba a nosotras mismas. Pues yo quería dar paso a quizá una última rueda de reflexión, ¿no? Alrededor de las siguientes cuestiones, porque ya hemos hablado un poco, mucho repaso hacia el pasado y al presente, y también toca un poco reflexionar sobre ¿estamos mejor que antes? O sea, esto es una discusión interesante, es decir, con respecto al gueto. ¿Existe actualmente dicho gueto, como lo configura el texto? Porque es verdad que tras la pandemia creo que, o sea, un poco por tirar yo mi tesis así a brocha gorda, es como creo que el gueto entendido como una articulación de colectivos que tienen una vida social compartida y no sé qué, creo que no existe. O sea, creo que no es el caso de ahora. Creo que lo era hace quizá un lustro, pero a día de hoy puede existir el rollo, o sea, lo que entendemos por el rollito, tal, el espacio donde está la gente, no, ¿verdad? Pero tanto como convivencia orgánica de colectivos, que luego esa gente se ve en espacios de ocio, y eso no sé yo si esa situación se está dando ahora mismo en la ciudad, o la veo bastante distinta. Y luego, pues también la siguiente pregunta que quería soltar es como ¿la disolución del gueto garantiza algo? Porque claro, el texto dice que, o sea, dice claramente que el texto, el gueto es como un resorte que hace que no termines de salir nunca, ¿no? Que es como una cosa que te empuja hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Que es como algo que te atrapa, y que el primer paso para un proyecto revolucionario es disolver el gueto, ¿no? Y acabar con la lógica del gueto político. ¿Qué pensáis de todas esas preguntas?
Mira, que ya hace rato sin hablar. Dale. Pues sobre si estamos mejor, claro, una pregunta depende en qué, ¿no? Si hacemos balance de estos 20 años, pues yo creo que así, a brocha gorda, creo que hay un punto de inflexión muy claro, en mi opinión, y creo que Ari posiblemente está de acuerdo. Que no hemos tocado, creo que fue el 15M. Sí. Claro, y el 15M fue un cambio radical en la forma de plantear la relación entre ciertos movimientos políticos y la sociedad. No solamente el 15M como tal, como lo que fue la acampada y esos momentos de las plazas, sino todo el proceso, el ciclo de movilizaciones que se abrió en los años siguientes y que incluyó también las mareas, un movimiento unas movilizaciones muy potentes alrededor de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, movilizaciones de masas como la Marcha de la Dignidad, Rodea el Congreso, Primavera Estudiantil de Valencia, y un montón de expresiones locales que se hicieron posibles. Por ejemplo, la Biblioteca de las Polemas en Granada, ¿no? La ocupación de una biblioteca municipal por parte de los vecinos y vecinas que hacían uso de ella y su autogestión durante unos meses. Bueno, todo eso fue lo que pasa cuando hay momentos picos de estos de movilización que permea en todo. Bueno, pero que partes. supimos estar, digo, que Sí. también podríamos haber dicho los de reconocemos, y sin embargo supimos estar ahí. Eso creo que es lo que hace salir del gueto. Y aparte que ahí de ahí surge el movimiento por la vivienda actual, que es lo que ha dicho Pepe, ¿no? Un movimiento importantísimo donde pues justamente se da una dinámica opuesta a la del gueto. La gente se reúne por un problema común y no se reúne en base a una estética o a unos criterios de otro tipo. Se reúne por un problema común, como pasa en el mundo del trabajo, como pasaba antes en el mundo del trabajo, y bueno, pues creo que, vamos, en mi vivencia han cambiado muchísimas cosas para mejor dentro de los movimientos sociales a partir de ese momento, y todo lo que vino después pues tuvo muchas cosas positivas y también negativas, claro, pero bueno, creo que el balance es fundamentalmente positivo. Y luego pues también hay otras cuestiones que también habéis mencionado que también han hecho que, o sea, el panorama sea muy, muy diferente del que se daba en ese momento. Aparte de esas condiciones sociales tan distintas, aunque ahora también estamos en otra crisis económica, pero bueno, de otro tipo. Bueno, no, otra crisis económica. En ese momento no estamos en una crisis económica, estamos en el momento previo a que estallara la crisis económica. Pero dentro de los movimientos sociales, pues por ejemplo, la oleada feminista de estos años también, pues es que eso es algo que a lo mejor no nos damos cuenta, pero si echamos la vista atrás, pues que es muy evidente, ¿no? O sea, estaba pensando nosotros y organizamos una jornada de crítica de tecnología y defensa del territorio en el año 2003-2004 en el Colegio Gómez Moreno, que fueron 3-4 días de charlas mañana y tarde sobre temáticas bastante interesantes, pero creo que si ahora cogemos el programa, me parece que todos los ponentes fueron hombres, todos. Y en un total de a lo mejor de 7 u 8. Y era algo que en aquel momento pues parecía normal, no nadie le llamaba atención, y claro, ahora pues es que te destacaría, ¿no? Te llamaría, te saltaría a la vista. Y el tema, pues no sé, hay muchas cosas que se podrían decir, pero hay muchos debates que se empezaron en aquel momento que después se han extendido, como la cuestión de la salud mental que ha mencionado Carmen, ¿no? Que de hecho creo que una de las primeras iniciativas que la puso sobre la mesa surgió aquí, justamente por un compañero que empezó a hacer publicaciones alrededor de la salud mental en primera persona, y bueno, y ahora pues ahí constituye colectivo, se ha adoptado muchos de esos discursos por parte incluso de partidos políticos, y es un tema que está presente y que pues ha dejado de ser tabú incluso en gran parte de la sociedad en general. Y luego pues creo que hay también muchas reflexiones sobre, por ejemplo, estrategias, sobre pensamiento, sobre construcción de proyecto político, sobre trascender, bueno, lo que hablaba Carmen sobre la utilidad, lo que ha hablado Pepe también sobre la estrategia, pues son cuestiones que antes estaban bastante más ajenas, yo creo, a muchos movimientos sociales, y ahora pues creo que se ha conseguido que, bueno, o que la gente lo ha ido incorporando y ha llegado a ello de una forma mucho más natural. Sí, sobre si estamos mejor. Bueno, yo no reniego de ninguno de esos momentos de lucha porque constituyeron aprendizaje, se construyeron relaciones, se construyeron espacios
que hoy en día sigue vigente, entonces tampoco es como renegar, ¿no? ¿En qué no estamos mejor? En el tema de la ciudad. Es decir, si tú miras ahí enfrente está el archivo de aquella época y entonces, pese a tener una incidencia mucho menor, pese a tener una portavocía de varones o cosas así, había un esfuerzo también en pensar lo que era la ciudad en sí. Hoy creo que lo sectorial tiene una incidencia que nos lleva a conectar con otros movimientos de nuestro sector fuera de la ciudad y pensar esos vínculos comunes de un proyecto político específico antes que a mirarnos como la ecología, la vivienda, el feminismo, tal. Estamos habitando esta ciudad que, puestos a disolver, pues sí, todo lo material se está disolviendo en el aire, ¿no? Que es bastante más antiguo, y esta disolución a mí sí me preocupa porque creo que tenemos dificultad para pensar más allá de lo estratégico. Es decir, para mí los movimientos por el derecho a la vivienda en la ciudad no se unen porque haya solo una necesidad material tal, sino porque también queremos construir juntas, porque en realidad no es porque nos haga falta que un movimiento que se forma y actúa en temas de ocupación a veces necesita de estos desahucios por su carácter más transversal y viceversa. Cuando tenemos que parar un desahucio necesitamos a la gente que está formada para la resistencia pacífica y pasiva, pero ante la puerta. No creo que sea una relación meramente utilitarista. También es una necesidad de enfocar desde diferentes aristas un mismo problema. Y en ese sentido creo que tenemos que poner toda nuestra voluntad optimista, pese al pesimismo del análisis que hagamos. Creo que es más por ahí, desde un proyecto político conjunto, desde donde se va a construir. Si solo es estratégico, cuando la estrategia ya no sea necesaria, que entonces ya no estamos juntos. No me parece que así sea como se rompe el gueto, ¿vale? En el movimiento feminista, por ejemplo, y después retomar un poco lo del 15M, pues sí, el 15M produce estos desahucios en Granada, pero el 15M en Granada produce estos desahucios cuyos principales impulsores están vinculados a la Casa del Aire, que podía ser una lucha percibida como gueto por la sociedad en general. Pero sin embargo ahí estaban las estrategias, ahí estaban las herramientas, ahí estaban los saberes. Explica también un poco brevemente lo que es Casa del Aire. Imposible en el breve tiempo, pero bueno. Bueno, una experiencia de lucha por la claro, vivienda, ¿no? Sí, y un colectivo de vecinos que denuncian cosas que luego han devenido fundamentales: gentrificación, apropiación del suelo por grandes inmobiliarias, proceso de renovación urbana, turistificación, expulsión de los vecinos de rentas antiguas y pérdida de relaciones vecinales en un barrio, ¿no?, en el que todavía perduraban ciertas formas precisamente por el abandono institucional, no por voluntad proletaria, ¿no?, como también se dice un poco en el texto. Entonces, me parece que eso dio lugar a que no fuera solo sobre la hipoteca, sino que también se actuara sobre los alquileres, y a que no fuera solo sobre clase media, sino que también del tirón se ocupó y se creó una corrala y se actuó de un modo distinto para personas sin hogar. Y eso fue posible por la articulación entre un movimiento fuerte, grande y potente, y al mismo tiempo una trayectoria de lucha que se pudo volcar ahí directamente. Y en el feminismo fue a la inversa. Después de un montón de años como de resistencias a querer habitar espacios mixtos, donde las mujeres no aparecían en la portavocía o como intelectuales que tuvieran que aportar políticamente, o por el tema de las agresiones o los espacios no seguros, etcétera, etcétera, el 15M volvió a recuperar ese énfasis en la pedagogía. Es decir, en otra vez ver la oportunidad de estar dentro y ver qué se puede hacer, y a veces ganar, otras veces no. Y de hecho que el 15M y el feminismo fue una relación difícil, pero donde no hubo una rendición de decir, pues nos vamos y hacemos gueto, sino nos quedamos aquí y hacemos pedagogía. Y bueno, luego sirvió para lo que sirvió, pero creo que sí fue un momento trascendental, porque se salió. Disolver el gueto, pues yo creo que construir contrapoder es importante. Entonces no siempre la de amplitud, amplificación de voces, sumar a mucha gente, se puede construir ese contrapoder. Entonces creo que hay que cuidar como los dos sitios, espacios de afinidad, proyecto político conjunto y tal. Hay que conservarlos y al mismo tiempo estar atentos a los problemas de la ciudad, los problemas comunes, y saber dónde nuestro proyecto político incide materialmente sobre la vida de la gente, y ahí estará piñón. Creo que ese es como el aprendizaje.
Yo, de hecho, es que, claro, también yo y mi tendencia a leer las cosas con más optimismo de la que probablemente están escritas. Pero yo, de hecho, sí que no había entendido la disolución de... O sea, mi conclusión al leerlo era como... Sí, yo entiendo que el gueto se disolverá cuando se pueda hablar de esta ciudad como de una ciudad con un tejido asociativo fuerte y de base, ¿no? Entonces, como claro que hay que aspirar a la disolución del gueto, pero en cuanto a eso. Porque de hecho es como una de las causas principales que se desgrana, ¿no? El hecho de decir, se habla de esta ciudad y somos conscientes de que no existe ahora mismo, y podemos decir desgraciadamente que sigue sin existir a ese nivel, un tejido combativo y asociativo suficiente como para hablarlo de ello como un elemento central de la ciudad. El día que consigamos que se pueda hablar de esa ciudad así, el gueto político se habrá disuelto. Entonces yo entiendo que sí que aspiramos a ello, pero no como todo lo que hace el gueto está mal y por tanto somos súper críticos y hay que cerrarlo o cesarlo ya, sino como utópicamente entiendo que cuando su utilidad deje de existir desaparecerá, pero que será bueno porque habrá supuesto la revolución. Yo no sé si estamos mejor, la verdad. O sea, ni mejor ni peor, que no lo sé. Me parece muy complicado hacer el análisis. Yo sé que estamos mal. Creo que es una realidad. Ahora dirá la gente, que pesimista, tal, no sé qué, pero es que creo que es una realidad con la que topamos día a día. Y que estamos mal, y especialmente en Andalucía, bueno, que es el territorio en el que estamos y en el que podemos conocer, en comparación con otros territorios, estamos especialmente mal. Y es una realidad y hay que asumirla para empezar a cambiarla. Hay cosas en las que estamos mejor, obviamente. Hay movimientos que han surgido, ya lo hemos comentado, en los que se puede incidir. Se están abriendo debates desde diferentes perspectivas, ¿no? Del movimiento comunista, libertario, tal, que están permeando también en el sindicalismo de vivienda o en sus propias organizaciones. Y hay cosas. Lo que pasa es que estamos... O sea, me parece imposible decir que estamos mejor. Sí sé que no estamos mejor en el mundo capitalista en el que vivimos, por así decirlo. Creo que estamos en un momento de agudización de todas las crisis posibles. El capitalismo está en su fase más terminal y a nivel, pues eso, ecológico, climático y social, estamos muy mal ahora mismo, y creo que lo sabemos y que lo estamos viviendo. Pero ahí creo que es donde podemos incidir también, ¿no? En esa grieta, en esa gravedad es donde creo que nuestro discurso debería de dar. Lo que pasa es que estamos, creo, muy mal preparadas, en un muy mal momento para incidir en eso. Creo que tenemos muy poca potencia y muy poca fuerza para decir esto es lo que pasa y estas son las soluciones. Entonces estamos a contrapié, nos falta tiempo y nos faltan fuerzas. Y no sé, se podrían hablar de muchas cosas, pero creo que no me he explicado bien quizás en eso de la estrategia. Yo creo que la estrategia no es como algo burocrático o aburrido o malo, sino que la necesidad de estar juntas para mí es estratégico. En plan, creo que la unidad de clase y que el apoyo mutuo y la solidaridad forma parte de la estrategia hacia la que hay que tender. No significa, o sea, cuando nos necesitemos es que probablemente sería porque solo fuéramos un único colectivo quizás y estaríamos todas juntas, pero ¿sabes lo que te digo? Como que puntualizar eso, simplemente que no es que, o sea, el utilitarismo, pues no sé, igual sí, pero que no es malo. ¿Cerramos aquí entonces? ¿Está ahí o os queda algún apunte en el tintero? No, vamos, subrayar lo que ha dicho Pepe ahora, que yo me refería cuando decía que estábamos mejor haciendo balance estos 20 años, que mucha de la dinámica interna de los movimientos sociales en los que hemos estado cerca pues son mejores, y también a nivel de los cuidados de la relación entre la gente. Creo que eso la gente joven lo veo que tenéis otro tipo de relaciones más sanas en general. Pero claro, eso no quita para que el contexto sea terrible. O sea, bueno, vivimos un momento muy complicado por lo que ha dicho Pepe de la agudización de todas esas contradicciones internas del capitalismo y de que tendencias que ya se estaban dando pues se han completado, como a nivel local, pues la gentrificación, la turistificación, que era incipiente en los años en que se escribe este texto, y bueno, pues ya son procesos que se han cerrado y que han llegado a su culmen, ¿no? Y a nivel global, pues lo que, bueno, ya no hace falta decir, ¿no? Lo que estamos viendo, procesos que ya se estaban apuntando de deterioro, bueno, de deterioro en muchos sentidos y de agudización de muchas tensiones y contradicciones y
y de empeoramiento de la crisis ecológica y energética, pues ya llega a un punto en muchos casos irreversible. Entonces sí, pues no habría que pensar cómo podemos, si estamos mejor no preparados mirarnos para como guetos, sino como mirar cómo luchar contra el capital, sí. Bueno, yo, si ya cerramos, por decir algo que me está escribiendo. Que había otra canción. Ya, pero no va a dar tiempo a ponerla. Bueno, si quieren la ponemos. Es que no da tiempo. O sea, ya es que estamos en la hora 45. Que somos unos chapas. Ya no sé cómo puede ser. Bueno, simplemente apuntar que por lo menos, como decir, la colaboración entre personas, entre ideología incluso, no es como antes, que es como una colaboración vacía, sino que yo sí ahora veo que, por ejemplo, de distintas corrientes, ya sea como un marxismo más heterodoxo o un anarquismo que aspira más a la organización, hay como un diagnóstico de que se colaboran en espacios, de que no hay un aferramiento a algún símbolo o alguien que piensa exactamente igual que tú para tirarle mierda al otro, sino que hay un intercambio, una retroalimentación positiva porque se ha diagnosticado otra cosa, ¿no? Y eso creo que también es un cambio que me parece muy positivo. En los colectivos de vivienda se ve que hay gente que viene de distintas corrientes, que a lo mejor hace años podrían ser colectivos que se tiraban mierda y ahora pues se han visto que dice, es que a lo mejor en el plano teórico estamos hablando del sexo de los ángeles, pero en el plano material estamos en lo mismo, ¿no? Y luego, ya para cerrar, pues bueno, que al final con este programa también intentamos un poco hacer de memoria colectiva, ¿no? Pues todo eso es lo que falta, pues a lo mejor a la gente que escuche este programa le puede ser útil tanto en Granada como en otra ciudad, tanto a la gente que lea este texto de hace 20 años como que escuche este programa, o tanto a la persona de otra ciudad que lo lea, incluso puede ver una retrospectiva interesante. Incluso, ¿no? Se habla por ahí de que se puede hacer una reedición de este texto con una actualización y tal. Es un intento, ¿no?, de hacer una memoria colectiva y de que no caiga en saco roto todos estos procesos sociales que hablamos aquí, pero que no quedan plasmados luego para que generaciones que vengan puedan acudir a él, ¿no? Porque no estaremos. Y ya está, con esto ha sido todo. El texto, recuerdo de nuevo, es Ad Nauseam, panfleto contra el gueto político en Granada. Somos Sobredosis de Soma. Estamos en el dial 88.5 de la FM granadina, en Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada. También damos muchísimas gracias a todas las radios que nos emisionan el programa a lo largo y ancho del Estado español. Que son unas cuantas ya, y muchísimas gracias por el apoyo, por eso, por la gente que nos estáis escuchando de las otras partes del estado, que ya sea por YouTube, iVoox, Radio Libre. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente programa y esto ha sido todo. Gracias.